En Mateo 28 encontramos una de las últimas palabras registradas aquí en la tierra de nuestro Señor Jesús, uno de los pasajes quizá más conocidos que dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que definitivamente es uno de los pasajes más conocidos, más repetidos, y realmente es muy importante. Pero para empezar a hablar de este tema del discipulado, Gaby, dinos, ¿qué es el discipulado? ¿Por qué es importante? Bueno, el discipulado nos podemos referir al proceso en el que una persona oye el Evangelio, pone su fe en Jesucristo y crece en semejanza a Él. Básicamente el proceso de la Gran Comisión que vemos en Mateo 28. Podemos referirnos más específicamente a la relación entre dos cristianos en la que se ayudan a poder seguir mejor y mejor a Cristo, como vemos el modelo en Tito 2. Podemos hablar de eso. ¿Y por qué es importante? Pues es importante porque es un mandato. Ahí mismo en Mateo 28 vemos que Cristo mismo dice que a Él se le ha dado toda la autoridad en la tierra y en los cielos. Y a través de las Escrituras también podemos ver que Él es el que es digno de toda la honra y la gloria. Lo podemos ver en Apocalipsis 1, 5, en Filipenses 2, habla de que toda rodilla doblará a Él. Entonces, si Cristo es supremo, como lo podemos ver a través de las Escrituras, y lo es, si Él nos da un mandato, y nos da el mandato de hacer discípulos, ese mandato debe ser de suprema importancia a nosotros. Amén. Entonces está muy claro que es algo de suma importancia para el creyente, definitivamente. Sabemos que lo tenemos que hacer cada uno de nosotros como cristianos, es un mandato de nuestro Señor extremadamente claro en las Escrituras. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Una vez que nos queda claro que hay que hacer algo, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo puedo hacer? Liliana. Bueno, quisiera añadir Perfecto. algo muy importante sobre el discipulado, es hacerlo intencionalmente, lo que por gracia y misericordia hemos recibido de Jesús. Es el cara a cara, ¿no es cierto? Sí. El vivir cotidiano, Sí. ese es el discipulado. Muchas veces se ha pensado que es tomar un discipulado, llenar un libro, no. Es hacerlo, que esa es tu vida, la cotidianidad, ese podría ser. ¿Y cómo podríamos discipular a otras? ¿No es cierto? Es lo que tú me estás preguntando. Nosotros tenemos 1 Corintios 11:1, dice, sé imitadores de mí, como también yo soy de Cristo. La primera parte es que yo tengo que estar siendo discipulada para que me imiten y miren en mí quién es Cristo. Y Filipenses 3:17 nos dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de lo que siguen nuestro ejemplo. Y una de las cosas que en mi vida particular he hecho cada día es, yo estoy muy atenta a las personas, a las jovencitas, a las hermanas de diferentes edades que van acercándose a mí y las voy escribiendo su nombre. Y empiezo a orar por ellas. Señor, ¿qué deseas tú que haga con ellas? Me ofrezco para ayudarla en cualquier situación, sea en su casa, compartiendo una taza de té o invitándola también a comer a mi casa, preparar un alimento. Y eso es el discipulado, una relación que tenemos cara a cara con otra persona y que vean el modelo, como dice las Escrituras. El poder ayudarlas en consejería bíblica es algo muy importante porque tú estás modelando en ellas el consejo que dice su palabra. Y si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Exacto. Creo que aquí es muy importante lo que dice el Señor, su palabra, el mensaje que vean vivir, la pasión por Cristo, el gozo de servir, el gozo de glorificar su nombre a través primero de tu vida. Amén. Cuando leemos a lo mejor Mateo 28, en el ir y hacer discípulos, lo primero a lo mejor que pensamos es en las misiones, que sí es muy importante, es algo vital que tenemos que apoyar a las misiones, si Dios nos llama a ir a otro lugar. Importantísimo, hermana. Importantísimo. Pero también mucha gente podría pensar que, o sea, yo no soy llamado a ir a China o a algún lugar lejano, voy a apoyar en oración o con dinero, que también es importante, pero no, o sea, es un llamado para todos, en donde estemos, como usted decía, en la cotidianidad, en el día a día.
Y no es necesario que tengamos una posición a lo mejor de liderazgo como tal establecida en la congregación, perdón. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Gaby? No, sí, exactamente lo que tú dices. Creo que esa es como la idea que muchas veces tenemos al estar muchos años en la iglesia es, bueno, ¿qué libro de la Biblia? Bueno, cada vez que nos reunamos es un capítulo. Ciertamente hay que estudiar la palabra, pero no es solo eso. Vamos, tomémonos un café, hablemos, ¿cómo estás con tus hijos? ¿Cómo estás? Etcétera. Entonces, sí es eso, y tienes razón, no es solo, ay, pues soy la esposa del pastor o tengo algún rol de liderazgo, es todas. Como tú decías, tenemos que ser discipuladas y tenemos que discipular. No es solo, bueno, ¿cómo me va a servir alguien de la iglesia? ¿Quién me va a discipular? ¿Qué hermana? ¿Cómo puedo servir yo también? Y creo que a veces eso es, tal vez con las mujeres jóvenes, puede ser intimidante. No tengo esos años de experiencia. O como tú decías, es de imitar a Cristo y eso a veces puede ser intimidante. Él fue perfecto y debemos imitar la forma que Él amó, sufrió, sirvió. Y al hacerlo, debemos recordar, en lugar de intimidarnos, debemos recordar, bueno, primeramente, no es solo por mis propios esfuerzos, el Espíritu Santo vive en nosotros y nos ayuda. Y segundo, no tenemos que estar enfocándonos en nuestros propios esfuerzos. Todo del discipulado al final del día es cómo podemos apuntar a Cristo. En esta situación, ¿cómo podemos apuntar a Cristo? Así es. Sí. Podemos llegar a pensar que si tenemos poco tiempo en la fe, no tengo mucho que dar y nos quedamos ahí atorados, porque nos estamos viendo a nosotros mismos de que a lo mejor yo no tengo mucho tiempo estudiando la palabra, pero creo que todas y cada una de nosotras tenemos a alguien a que podamos ayudar. Si el Señor nos ha mandado a ser discípulos, el Señor va a poner a alguien en nuestra vida a la que podamos darle algo. A lo mejor no va a ser en tus propios ojos gran cosa o no puedes enseñarle mucho porque no tienes mucho tiempo, pero el Señor te puede usar a ti, tengas el tiempo que tengas, siempre hay en la que puedes ayudar. Sí. Entonces, como ya decíamos, no es necesario tener una posición ni esperar a que alguien me diga, ¿sabes qué? Discipula a esta persona. Simplemente estar atento, Señor, tú me has llamado a discipular, ¿a quién? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y en las cosas sencillas, así como decíamos. Es vivir el Evangelio en la vida cotidiana en todo su esplendor. Exacto. Esa es la forma. Puedes tener 2 días de convertida, pero el solo hecho de que tienes, como tú lo expresas, el Espíritu Santo, eso ya te da a ti el hecho de que Dios está obrando en ti para poder ayudar a la otra persona. Simplemente quizá en cambiar un pamper, o simplemente como jovencita, hermana, ven, te cuido a los niños esta tarde y estoy sirviendo al Señor y estoy modelando lo que Cristo dice en su palabra. Amén. Me gustaría cerrar con Gálatas 6, en el versículo 9 dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a la familia de la fe. Esa palabra es muy hermosa porque el discipulado no siempre es fácil. Nos encontramos a veces con situaciones complicadas, que a veces nos cansan a nosotros espiritualmente, emocionalmente. Pero como lo decimos, ya no es en nuestras fuerzas, es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Señor quien nos da vitalidad, sabiduría para poder dirigirnos a situaciones complicadas y que a lo mejor a veces a primera instancia no sabemos cómo responder, no sabemos cómo vamos a enfrentarnos, pero el Señor está con nosotros, el Señor es el que hace la obra, no es nuestra obra. Nosotros podemos seguir fuertes, confiadamente en que la salvación es del Señor de principio a fin y en todo tiempo Él está obrando y Él está siendo glorificado. Entonces, esta palabra nos trae ánimo para en cualquier situación que tengamos. A lo mejor estamos discipulando a una persona difícil, a una persona que está pasando por una situación muy complicada, pero el Señor dice, no te canses de hacer el bien porque Él está con nosotros. Y esa es una bendición tremenda. Amén. Amén.